Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la primera clase con respecto a derecho laboral. Quizás se preguntan ustedes si han tenido oportunidad de abordar el pensum de estudios de su carrera. Prácticamente todas las carreras en la actualidad eh, um, abordan temas jurídicos, porque evidentemente todo lo que diga derecho laboral, derecho mercantil, ustedes ya vieron derecho mercantil, y van a seguir viendo materias del aspecto jurídico. Pero esto es porque es fundamental, y en otra oportunidad también se les indicó, que conozcan el marco legal que establece para los profesionales de sus áreas específicas la Constitución Nacional y nuestro ordenamiento jurídico. Todos los países tienen un sistema de leyes que va desde lo general a lo particular y que permite de que cada persona tenga un marco legal común y un marco legal específico. En este caso, el marco general común para todos es la Constitución Nacional, porque todos estamos regidos por la Constitución Nacional. No hay uno que se excluya por una circunstancia X, inclusive las personas no nacionales, es decir, los que no nacieron en el país, pero que ingresan de una u otra forma, también están regidos por la Constitución Nacional, al igual que nosotros cuando emigramos y entramos a otros países de la forma que sea, automáticamente nosotros tenemos normas que acatar en aquellos países porque su Constitución Nacional así lo establece. Y así que ella es la madre de todas las leyes, seguimos viendo de que, por ejemplo, el Código Civil es la ley que rige todas las relaciones que tenemos nosotros entre ciudadanos. Ciudadanos en común cuando no estamos estatificados o clasificados, por ejemplo, hay leyes que establecen condiciones específicas para los que trabajan en el área pública, en la administración pública, ¿ok? Porque el patrono del área pública o el empleador es el Estado venezolano. El Estado venezolano entendiéndose como una figura macro, no hablo del Estado venezolano como Estado Zulia, Estado Carabobo, Estado Táchira, no, como un ente, ¿verdad? Global, que se manifiesta a través de, por ejemplo, los que trabajan a nivel de tribunales, de todos los órganos jurisdiccionales, su patrono, ¿verdad? Es el Poder Judicial, los que trabajan a nivel de PDVSA, de las empresas petroleras, su patrono es el Ministerio de Minas y el ministro de Energía y Petróleo que establezca el Estado, y así sucesivamente. Esa es la administración pública y entonces también habrán normas y reglas que manejan estos casos específicos. Hay, por ejemplo, el código penal, que no a todos nos rige en el sentido de que el Código Penal se activa cuando uno transgrede una norma y por lo tanto se genera una sanción y dentro de las contempladas en el Código Penal. Entonces, esta acotación se las traigo para que vean la importancia del manejo de ciertas estructuras jurídicas, materias jurídicas que evidentemente están dentro de su pensum de estudio porque ustedes como futuros profesionales de las áreas que están estudiando deben manejarlo o tener conocimiento de. No es que con esto van a poder ir a litigar o litigar significa establecer una demanda sin necesidad de un profesional del área del derecho, pero en líneas generales que sepan sobre todo a la hora de establecer relaciones con sus clientes, ¿verdad? ¿Qué parte jurídica tienen que tener ustedes en consideración para así llevar una buena relación comercial? Ahora bien, en el caso específico del derecho laboral, es una materia muy importante porque en todo momento ustedes van a estar vinculadas con ella, ya sea que sean empleadores o empleados. Cuando son empleadores, ¿verdad? Significa que ustedes tienen su propia empresa. Ahorita está muy de moda el término emprendimiento. Emprendimiento es cuando ustedes emprenden, valga la redundancia, emprenden un camino
para montar una empresa, tener una pequeña firma, una mini empresa, etcétera. Sea del tamaño que sea, el hecho de que usted sea, por decirlo así, el propietario o quien es el dueño, vamos a ponerlo en ese término básico, significa que usted es el empleador, porque a lo largo, cuando usted contrata, ¿verdad?, a las distintas personas, ya sea una o más que necesite, usted va a ser quien contrate y por lo tanto adquiere obligaciones con esos empleados. En el caso de que ustedes sean empleados dentro de una organización, ya sea ahorita, que pueden ser que estén trabajando, ¿verdad? Y cuando ustedes egresen, enganchen como profesionales del área, ustedes van a ejercer su carrera dentro de una empresa como empleados, pero entre comillas, porque son profesionales en el ejercicio en relación de dependencia. En el derecho laboral se habla de relación de dependencia cuando, o relaciones de dependencia cuando una persona depende de la otra. ¿Cómo lo traducimos aquí? Simplemente nosotros, los que trabajamos en empresas, estamos obligados, aunque suene tajante, obligados a cumplir normas, reglamentos y parámetros que nuestra empresa no las den. Por ejemplo, yo soy empleada del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre como docente y la función mía dentro de la institución, de la organización, es ser docente de X o Z materia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi relación de dependencia? Mi relación de dependencia es que la empresa me establece a mí una serie de parámetros que yo debo cumplir y yo como empleado tengo que acatarlas. No tengo más remedio, o sea, o las acato o me voy, porque aunque nuestras leyes son muy proteccionistas y de eso vamos a hablar un poquito más arriba, nosotros tenemos que acatar normas. En el huequito ínfimo del mundo donde nos, perdón, donde nos metamos, nosotros tenemos que acatar normas. En el área laboral es igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué relación de dependencia? Porque yo por lo menos ahorita voy a abordar el tema 1 de un programa del área de derecho laboral que yo no elegí así a diestra. Bueno, yo a mí no me gusta este tema, yo voy a agarrar el 6 porque es más chévere. No, yo tengo que seguir un patrón de conducta establecido en una normativa que me da la institución cuando me contrata a mí, ¿verdad? Para que dé esta cátedra. Y así ocurre con todos los docentes y todos los que trabajan en la organización. Entonces, hay una relación de dependencia. Cuando usted lo contratan como vendedor en una tienda X, usted no puede vender como usted quiera, tiene que seguir unos parámetros, no puede fijar los precios que usted quiera, tiene que ceñirse a un mínimo máximo dependiendo el artículo, la rama, etcétera. Por lo tanto, volvemos a caer en lo mismo, hay una relación de dependencia de que usted tiene que rendir cuentas a su empleador de lo que hace. Es obligatorio. Entonces ahí se establece una relación de trabajo. Las relaciones de trabajo, por eso es que les digo, ustedes ya sea que lleguen a ser emprendedores, microempresarios o el término que le quieran endosar, ustedes tienen que manejar conceptos básicos de derecho laboral, porque esas son relaciones que usted no puede establecer sin saber un marco legal, sin tener por lo menos nociones básicas. Y si usted está del otro lado, es empleador, evidentemente también debe manejar nociones elementales para saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Eso por una parte. El programa nos habla de que nos remontemos un poquito a la historia de lo que es el derecho laboral. Pero al igual que cuando vimos derecho mercantil, los que vieron conmigo derecho mercantil, pero lo debieron ver con todos los docentes que la dieron, implica de que todo lo que suene a derecho se originó en Roma. Casi todos los derechos generales se originaron en Roma. Porque Roma, deben ustedes saberlo, si no se los comento, era un pueblo muy guerrero, eminentemente conquistador, y donde llegaba eran muy buenos navegantes, y donde llegaban, conquistaban
oprimían, porque era un pueblo muy opresor, y establecían sus reglas, sus normas, pasara lo que pasara. Pero esas reglas, normas, las hicieron de tal forma que estaban muy bien especificadas, porque los pueblos a donde llegaban eran bastante, no tenían ese grado de cultura que tenían los romanos. Los romanos y los griegos se destacaron porque eran gente muy letrada, leían, aparte que eran unos bárbaros y tenían otras costumbres, XZ, y por lo tanto fueron los primeros que comenzaron a establecer normas, a codificarlas. De ahí sale el término código o ley. Entonces ellos llevaban ya su grupo de normas y leyes donde establecer, ¿verdad?, cómo se iban a determinar las cosas. En el caso del derecho laboral, evidentemente no se vio en su máxima expresión en esa época porque más prevaleció el derecho mercantil. Pero de ahí, de esa parte viene el origen, ¿verdad?, de lo que es el derecho laboral en sí y de lo del término que se utiliza mucho en todos los programas de derecho, tanto los de la propia facultad de derecho, a los que estudian derecho, como todos los que de una u otra manera tienen que ver derecho laboral. El hecho social llamado trabajo. Ese hecho social llamado trabajo, ¿por qué se llama así? Porque el trabajo generalmente produce un rendimiento económico que a lo largo va determinando un bienestar social, porque evidentemente si una persona está bien y otra persona está bien individualmente, implica, ¿verdad? Y lo pueden ver en la actualidad un poco distorsionado. Si por lo menos todos pudiéramos tener una capacidad de generar los ingresos suficientes para que pudiéramos accesar a medios y bienes de consumo, el índice de poblacional económico se elevaría. Entonces ahí se está generando un beneficio porque yo gano buen salario y por supuesto yo invierto en comida, en ropa, en XZ. Evidentemente el emprendedor o el microempresario también se beneficia porque invierte más, vende su mercancía, la recicla, tiene cómo volver a comprar, etcétera, etcétera. Y eso va generando una sensación de progreso que a lo largo trae bienestar social. Entonces, por ahí es que ven la relación. Ahora bien, con respecto a nuestra temática en el caso del derecho laboral. Nosotros vamos a tener un encuentro Zoom semanal en una parte donde ustedes que podrán observar en su aula que dice itinerario de encuentros Zoom interactivos. Nosotros vamos a, cuando hablo de nosotros, hablo de mí como docente, voy a colocarles las invitaciones para los siguientes encuentros Zoom. Por lo menos en la semana que viene hay otro encuentro Zoom, porque por cada temática se les va a dar un encuentro Zoom. Si no se conectan, como en este caso, que no hubo personas, bachilleres que se conectaran, no hay problema. Esto va a ser un video que va a estar en el aula, en otra parte donde va a decir videos, van a estar bien identificados y ustedes lo podrán accesar y ver cuando ustedes tengan o lo determinen conveniente. Recuerden que la idea de la universidad es la inclusión de ustedes en el sistema, que le vean los plus, la facilidad, los pros que tiene la educación a distancia y que aprovechen este sistema para su conveniencia. ¿Cuál es la ventaja? De que ustedes lo pueden insertar dentro de su ritmo de trabajo, sus roles que ejercen en la vida y, por supuesto, sin tener preocupación de que hay semana de flexibilización o hay semana de rigidez, no hay problema, porque la plataforma está disponible para ustedes 24 horas al día, los 7 días a la semana, tantas semanas al mes y tantos días al año. Esa es una de las ventajas. Desde el sitio donde usted establezca conveniente, en las circunstancias que usted se establezca conveniente. Esa es la diferencia con la educación presencial, que hay que tomar un vehículo, un carrito, un bus, ir hasta allá, etcétera. No estoy diciendo que la educación presencial no es buena, evidentemente es la reina, pero en esta circunstancia uno tiene que ser agradecido con la vida y con las
situaciones que se presentan y las facilidades que uno hasta cierto punto tiene. ¿Cuál es la función de ustedes? Estar pendientes, no tienen que vivir metidos en la plataforma, pero sí revisar, no esperar una semana y otra, porque pueden haber cambios, abordar las actividades, porque eso sí les quiero plantear. Yo no otorgo prórrogas porque aperturo mis actividades suficientemente temprano para que las vayan abordando, generen las preguntas que tengan que generar, vean los videos que les voy a grabar, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sería ya falla de planificación de ustedes, más cuando se les está indicando un procedimiento para realizar. ¿Cuál es el procedimiento que les indico? Que aprendan a planificar, a insertar su estudio dentro de su sistema de vida. Ah, bueno, yo trabajo todo el día de 7 de la mañana a 7 de la noche y llego y tengo un cuadro de muchachos, de esposo, etcétera. ¿Cómo no? No es la primera, no es la última, pero en algún momento en la madrugada usted tiene que buscar la forma, porque esto es una posibilidad de no quedarse estancado en estos tiempos que todo el mundo está prácticamente encerrado. Aprovechar las oportunidades que se le presentan. Regresamos más específicamente a mi materia. Entonces, tienen aperturados ya el primer corte. Este primer encuentro Zoom básicamente es sobre el 10%. A ustedes se les solicita, se les da material para que no tengan que navegar fuera del aula, sino que lean el material que se les da. Y este 10% plantea o sea, que ustedes establezcan, pero con sus propias palabras, no corta y pega, con sus propias palabras, previa lectura a lo que se les recomienda, más otras que ustedes deseen hacer, y su lógica también, que muchas veces ya a esta altura ustedes son personas que están trabajando y demás, la importancia que le ven ustedes al manejo del derecho del trabajo, al derecho laboral, como se les llama, basados en el ejercicio profesional que ustedes van a tener, porque acuérdense que ustedes están montados ya en un proceso de profesionalización que tienen bastante avanzado y cuando menos se den cuenta ya están en la cúspide. Entonces, ¿cuál cree usted es la importancia que las relaciones que se establecen, en qué puede influir el derecho laboral en ese tipo de relaciones, tanto del lado de ustedes, acuérdense, como emprendedores, microempresarios, empleadores, como empleados, ¿verdad? Trabajadores o potenciales profesionales en el área de todas las que están estudiando, ¿verdad? En el cuadro del área laboral. Porque recuerden una cosa, uno como profesional tiene dos maneras de ejercer. O ejerce en libre ejercicio de la profesión. ¿Qué significa? Por ejemplo, imagínense que un TCU en el área de turismo monta, que prácticamente sería un emprendimiento, pero en solitario. Monta unos planes, unos paquetes turísticos, quizás no muy ostentosos porque está sola o solo, pero al fin y al cabo hace en base a lo que maneja y resulta de que trabaja, él es el mismo dueño o propietario, él es el mismo profesional que aborda, planifica y lleva a cabo los planes, él es el misma persona que va y acompaña a los turistas en dado caso, hace los contactos, etcétera. Ahí usted es su propio empleado y es empleador al mismo tiempo. Es lo que se llama emprendimiento. No necesariamente tiene que tener un empleado. De repente usted puede hacer todo. Mientras tanto, va creciendo. Ahora bien, ¿qué pasa ahí? Ahí usted está en solitario, está ejerciendo libremente su profesión. Cuando ustedes pueden, casi todas las profesiones las profesiones se pueden ejercer libremente. ¿Ok? Siempre y cuando esté dentro de los parámetros lógicos que establece el marco legal de ustedes. Ahora bien, ¿cuándo hay una relación de dependencia? Cuando usted trabaja con alguien, pero no con alguien de tú a tú, porque ahí seguiría libre ejercicio, sino cuando usted trabaja en relación de dependencia, a usted le cancelan un salario, unos honorarios por tal o cual cosa. Por ejemplo, yo soy abogada y a nivel de mi carrera,
yo ejerzo en libre ejercicio de mi profesión. ¿Qué significa? Que yo no tengo empleado ni empleadores, soy yo solamente. Ahora bien, a nivel de docente, yo soy tengo una relación de dependencia que me la controla, me la regula el derecho laboral y cuál es la ley orgánica del trabajo y cuál es de que yo soy empleada de la institución, de la organización y por lo tanto yo tengo que rendir cuentas y todo lo que establecería en dado caso la ley para estos casos. Podemos llevar las dos en paralelo, como es mi caso y como son de muchísimos profesionales que en la actualidad por la situación se buscan de una u otra manera generar ingresos y eso es lo lógico, no es quedarse en una, en un otro, a no ser que valga la pena, pero se pueden establecer relaciones paralelas. Ahora bien, también tienen que ver, y eso lo veremos más adelante, que los contratos que establezcan ustedes con sus empleadores no sean limitantes o le coloquen límites de que lo que ustedes están ejerciendo dentro de esa empresa no lo podrán ejercer en otra empresa. Por ejemplo, en la organización donde yo estoy ahorita, que es el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, no me ponen limitantes para que yo pueda ejercer también la docencia en otras instituciones. De hecho, yo trabajo también en el Politécnico Santiago Mariño y hasta hace poco trabajé en UNEFA, ¿ok? Lo que pasa es que ya dejé el cargo de UNEFA. Entonces, ¿qué pasa? Como no tengo limitación como empleado, yo lo puedo hacer. Si la institución me hubiera puesto y no podrá ejercer lo mismo que hace aquí en otra empresa, yo veo si me conviene el contrato, lo acepto. Si no, simplemente busco otra opción. ¿Ok? Porque yo como empleado, como trabajador, tengo esa potestad. Entonces, todo este tipo de relaciones tienen que estar ustedes conscientes porque tanto de una manera u otra, ustedes van a manejar el derecho laboral. Aquí el derecho laboral en la materia se ve de manera simple, da nociones elementales, fundamentales para ustedes como futuros profesionales. Especificar por lo menos cómo hacer un procedimiento a nivel de un tribunal, a dónde acudir en dado caso se complican las situaciones, ya es de la índole jurídica propiamente y ya tendrían ustedes que recurrir a un abogado para poder tramitarlo. Sin embargo, conocer el hecho de que si usted no tiene cómo cancelar un abogado y necesita proceder contra su patrono o su empleador en un momento determinado, el Estado venezolano le da y existe una procuraduría laboral para esto, sí es fundamental que lo sepa, porque esos son los derechos generales que otorga la ley a todos los trabajadores y que muchas veces los trabajadores se han frenado en un momento determinado a proceder porque no saben qué hacer, qué actitud tomar, hacia dónde ir. Ah, no, pero es que yo no puedo cancelar. ¿Cuánto cuesta un abogado ahorita? Entonces, el problema es ese, pero por eso es que es fundamental conocer las leyes del marco legal de uno, porque definitivamente eso me permite a mí saber el terreno que voy pisando. Entonces, con esta clase quería dejar claro lo que era la primera parte de lo que cubre la actividad número 1, correspondiente al 10% del primer corte. La semana que viene vamos a abordar la temática que va para el segunda actividad, que sería la del 20% del primer corte. Y así vamos a ir semana por semana, sucesivamente, conectándonos para explicarles. Que no se conectaron, me encantaría, porque aparte que los conozco, tendríamos interacción. Sin embargo, saben que está aperturado el grupo, ¿verdad? De interacción. Yo no me acuerdo si ustedes, creo que es vía, porque a unos abrí WhatsApp y otros, o en unas materias abrí WhatsApp y otras materias abrí Telegram. No me acuerdo cuál les corresponde a ustedes, pero la idea es que estén ahí, porque también mediante foro chat, que después les voy a explicar de qué se trata, les bajaré material también. Entonces vamos a hacer como una especie de triangulación. Vamos a enviarle material por el grupo, por aquí por Zoom y evidentemente por la madre de todas las actividades que va a ser la plataforma.
Les reitero que sola y exclusivamente se aceptan las actividades vía plataforma por aulas virtuales. En ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia puede ser ni por el grupo, ni por otra vía, ni por correo, ni por nada, solamente por sus aulas virtuales. ¿Ok? Bueno, estamos pendientes cualquier cuestión. Estoy a la orden para cualquier duda o pregunta. Hay varios canales para ubicarme. Así que nos vemos, Dios mediante, la semana que viene.